Hola a todos. Ahora vamos a resolver un problema de geometría, concretamente el problema número 5 de la Olimpiada Matemática del Canadá del año 2007. Es un problema que nosotros vamos a resolver por completo a través de una técnica de la geometría axiomática, de la geometría sintética, llamada inversión de puntos. Esta técnica es una técnica preciosa, una técnica de una elegancia exquisita y nos muestra hasta qué punto de belleza y de elegancia alcanzó la geometría euclidia tradicional en el siglo de oro, en el siglo XIX, antes de ser arrollada por la geometría analítica del siglo XX. Como dato curioso podemos ver que en las soluciones oficiales que podéis descargar en esta dirección de internet, podemos ver que no utiliza del todo la técnica de la inversión, sino que se queda a medias para luego hacer un desarrollo mucho más directo, mucho más concreto. Pero podemos ver, al menos desde mi punto de vista, cómo esta solución es mucho más farragosa, es mucho más retorcida, mientras que la solución presentada a través de la inversión de puntos es una solución mucho más elegante. Pero esto, como siempre, vosotros tenéis la última palabra después de comparar los diversos técnicas. Naturalmente, no hace falta decirlo, estamos trabajando en el ámbito de las Olimpiadas y por lo tanto todo esto exige primero muchas horas de vuelo, muchas horas, muchos días, muchas semanas de trabajo con la inversión básica, practicando con ejercicios sencillos que podéis encontrar en internet que os ayuden a familiarizaros de forma progresiva y sistemática con esta técnica y viendo sus propiedades, sus características y cómo utilizarla en problemas de una dificultad, digamos, inferior, de una dificultad asequible, para después ir buscando problemas de mayor dificultad como pueden ser este. Aunque este problema también nos puede representar, nos puede motivar para profundizar, para aprender más de esta técnica estupenda llamada inversión de puntos. Vamos a verlo. Para definir qué sería una inversión respecto de una circunferencia, tal vez la manera más sencilla, la manera más visual de hacerlo sería la siguiente. Tenemos una circunferencia con su centro y para cualquier punto P que pertenezca al interior de esta circunferencia, lo primero que vamos a hacer es trazar el rayo que pasa por P y tiene origen el centro de la circunferencia. Después vamos a trazar la perpendicular por P a esta recta que yo he determinado, que cortará la circunferencia en dos puntos, estos dos puntos de aquí, y después trazamos la recta tangente a cualquiera de estos dos puntos. Esta recta tangente cortará este rayo inicial en un punto P'. Por lo tanto, ya hemos definido una forma de pasar de P a P'. P' es la imagen de P respecto de esta inversión. Si tenemos un punto exterior, podemos hacer exactamente lo contrario. Trazar el rayo, trazar las tangentes y el punto de corte entre el rayo y el punto de corte con la tangente. De esta manera tenemos una biyección entre todos los puntos que hay en el interior de la circunferencia con todos los puntos que hay en el exterior de la circunferencia. El único punto, digamos, problemático para hacer una inversión es el propio centro O, porque si hacemos este mismo procedimiento, si trazamos la recta perpendicular por O, entonces vemos que estas dos rectas no se van a cortar nunca. Por lo tanto, no vamos a encontrar una imagen del centro O. Es decir, que todos los puntos tendrían su inverso excepto el centro O. Esto se puede solucionar
si en nuestro plano añadimos el punto del infinito. Añadimos un punto extra, que sería el punto infinito, y declaramos que dos rectas paralelas se cortan en el punto del infinito. Con esto generamos una biyección perfecta del plano en el plano, que pasa todos los puntos exteriores de la circunferencia al interior de la circunferencia y todos los puntos del interior de la circunferencia al exterior de la circunferencia. Yo cuando veo este esquema de esta manera siempre me acuerdo de la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, y esto es el rayo que disparaba. Dado un triángulo ABC, hemos trazado su circunferencia circunscrita, la circunferencia que pasa por sus tres vértices. Y también hemos trazado la circunferencia inscrita y denominamos D, E y F a los puntos de contacto entre la circunferencia inscrita y los lados del triángulo. Si ahora observamos en la parte superior, nosotros sabemos que por tangencia estos ángulos de aquí son de 90 grados. Por lo tanto, si trazamos el segmento FE, vemos que tenemos aquí en esta parte superior la configuración típica de una inversión. Es decir, que si yo ahora trazo el segmento que une A con I latina, el incentro, este punto de aquí le llamo A', veo que A' es el inverso de A respecto de la inversión realizada con el incírculo, con la circunferencia inscrita. Pero además sé perfectamente que este punto A' tiene varias características, porque el triángulo AFE es isósceles, por lo tanto en un triángulo isósceles coinciden altura, mediana y bisectriz. Es decir, A' es el punto medio del segmento FE y además AA' es perpendicular a FE. Yo esto lo puedo hacer con los otros segmentos de la misma manera. A ver que no me... Para obtener los puntos C' y B', que son los puntos inversos de B y de C respecto de esta circunferencia, de la circunferencia inscrita. De aquí observo un resultado bastante conocido, que el incentro I es el punto de corte de las mediatrices de los segmentos FE, ED y B y FD, es decir, es el circuncentro del triángulo DEF. Un resultado muy interesante para nosotros es que si yo ahora determino la circunferencia circunscrita al triángulo AFE, determino el triángulo AFE, el triángulo que pasa por los vértices A, F y E, y determino su segundo punto de corte P con la circunferencia circunscrita ABC, P es la intersección entre AFE y ABC, puedo calcular cuál es su punto inverso respecto de esta circunferencia, que le llamaré P'. Yo puedo calcular cuál es P'. Y se demuestra
que P' es el pie de la altura por D del triángulo EFD. P' es la altura, el pie de la altura por el vértice D del triángulo EFD. ¿Cómo lo podemos demostrar esto? Muy fácilmente, aprovechando la circunferencia de los 9 puntos. Nosotros sabemos que los puntos medios A', B' y C' y los puntos, los pies de las alturas, están contenidos en una única circunferencia llamada la circunferencia de los 9 puntos. ¿Cuál será la imagen de esta circunferencia a través de la inversión en el incírculo? Pues vamos a ver, A' se transforma en A, C' se transforma en C, B' se transforma en B. Por lo tanto, esta circunferencia de los 9 puntos se transformará claramente en la circunferencia circunscrita del triángulo ABC. Y por otro lado tenemos la recta FE, que pasa por A' y P'. A' y P' pertenecen a FB, a FE. ¿Cuál será la imagen de esta recta a través de la inversión? Los puntos E y los puntos F son fijos porque pertenecen a la circunferencia de la inversión, son fijos. El punto A' se transforma en A, por lo tanto, esta recta se transformará en esta circunferencia, en la circunferencia precisamente circunscrita al triángulo AFE. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que el punto P', que es la intersección entre esta recta y esta circunferencia, también será intersección en las imágenes, es decir, el punto P. Este punto P' se transformará en P. Por lo tanto, ya tenemos que en esta inversión respecto del incírculo, el punto P' se transforma en P. ¿Por qué nos interesa esto? Volvamos ahora a la configuración inicial. Porque esto mismo que yo he demostrado con el punto P, que es la intersección entre A, F, E y la circunferencia circunscrita, y he demostrado que este punto es imagen de P', que es el pie de la altura en este triángulo por el vértice D, también lo puedo hacer con el punto Q. El punto Q que lo defino como el punto de corte entre la circunferencia circunscrita al triángulo FDB-FD y la circunferencia circunscrita al triángulo grande ABC. Este punto Q será la imagen, el punto inverso de Q', que es igualmente la base de el pie de la altura en el triángulo EFD por el vértice E. Pero yo sé que por tales tenemos perpendicularidad en este ángulo, por lo tanto, P' pertenece a la circunferencia de diámetro DE, porque genera 90 grados con este segmento. Y de la misma forma, por tales, yo sé que este punto de aquí pertenece a la circunferencia de diámetro DE, porque este punto genera un ángulo de 90 grados con este segmento. Por lo tanto, acabo de demostrar que los puntos P', Q', D y E son cocíclicos, pertenecen a una misma circunferencia, que no dibujaré aquí porque si no sería ya un follón de circunferencias.
pero si estos puntos son cocíclicos, también sus puntos imagen serán cocíclicos, es decir, P, es decir, Q, D, que es un punto fijo de la inversión porque pertenece a la propia circunferencia de la inversión, y E, lo mismo, es un punto fijo, es decir, P, Q, D y E son cocíclicos. En este problema nos dan un triángulo ABC en el cual hemos trazado su circunferencia circunscrita, a la que llamamos gamma, y también hemos trazado su circunferencia inscrita y denominamos por D, E y F los respectivos puntos de corte entre la circunferencia inscrita y los lados. Definimos gamma 1 como la circunferencia circunscrita al triángulo AFE. Vamos a verla por aquí. AFE. Y llamaremos P al punto de corte entre gamma 1 y gamma. El segundo, no A, el segundo. De la misma forma, definimos gamma sub 2 como la circunferencia circunscrita al triángulo BDF. Y llamaremos Q al punto de corte entre, el segundo punto de corte, diferente de B, entre esta circunferencia y la circunferencia circunscrita general. Gamma 2 y gamma. Y por último, de la misma forma, definimos gamma 3 como la circunferencia circunscrita al triángulo CDE. Gamma sub 3, gamma sub 2, gamma sub 1. Y llamaremos R al segundo punto de corte, que no es C, entre gamma 3 y gamma, igual que Q no era B. El primer apartado es muy sencillo, nos pide que demostremos que estas tres circunferencias, gamma 1, gamma 2 y gamma 3, tienen un punto en común. Esto es bastante fácil, basta ver que este punto de intersección entre gamma 1, gamma 2 y gamma 3 es el propio incentro. Esto es muy fácil de demostrar porque sabemos que por tangencia el ángulo IEA es recto, igual que el ángulo IFA. Por lo tanto, los puntos E y F pertenecen a la circunferencia de diámetro AI, es decir, que esta circunferencia pasa por el incentro. Y de la misma manera, los puntos F y D pertenecen a la circunferencia de diámetro BI, porque ambos hacen 90 grados con este segmento. Por lo tanto, es simplemente aplicar tales. Y por último, esta circunferencia también pasa por el punto I, por el incentro, pues por lo mismo, porque los puntos E están a 90 grados respecto del segmento IC. El ángulo IEC es de 90 grados, igual que el ángulo IDC. Por lo tanto, estas tres circunferencias pasan por el incentro. Sin embargo, el apartado B es ya bastante más interesante. Nos piden que demostremos que las rectas PD, QE y RF son concurrentes. Es decir, tienen un punto en común. Vamos a dibujarlas.
PD, por aquí, QE, más o menos por aquí, y por último RF, que haciendo un poquito de trampas o no tantas trampas, vendría a ser por aquí. Es decir, que nos están pidiendo que estas tres rectas pasan por un punto en común. Más o menos nos lo tenemos que imaginar por aquí. Nosotros esto lo vamos a demostrar aplicando el resultado anterior. ¿Qué hemos demostrado? Hemos demostrado que los puntos P, Q, D y E pertenecen a una misma circunferencia, que son cocíclicos. Pero esto nosotros también lo podemos aplicar de la misma manera a los puntos QR y EF. Sabemos que estos puntos son cocíclicos. Y por último, de la misma manera, también podemos demostrar que los puntos P, F, D y R son cocíclicos. Y si estudiamos detenidamente esta configuración, veremos que estas tres rectas que tenemos son precisamente los ejes radicales de estas tres circunferencias. Y por lo tanto sabemos que estos tres ejes radicales cortarán en un punto común, que es el llamado centro radical asociado a las tres circunferencias. Naturalmente esto pone a prueba mi capacidad de dibujar en pizarra veleda, y esto se puede ver con exactitud, por ejemplo, utilizando un problema de ordenador, utilizando, por ejemplo, el GeoGebra, que nos permite ver esta misma configuración saliéndonos de este berenjenal de líneas y de rectas. Pero vaya, todo está perfectamente correcto.